Bueno, vamos a ver qué nos cuentan en esta cuestión de inducción electromagnética, que hemos numerado como 59. Dice que tenemos una demostración de laboratorio, se pide a los estudiantes que contesten a la siguiente cuestión. Un imán cilíndrico, como vemos aquí en la imagen, y encima un aro de material conductor, sujetamos por encima del polo sur, dejamos caer el aro. Dice, circulará corriente por el aro y nos puntualizan que el imán permanece inmóvil en todo momento. Entonces, hay un estudiante que da una respuesta que dice, no circulará corriente ya que, aunque el aro se mueve al caer, el imán permanece inmóvil y sin movimiento del imán no hay corriente inducida. Bueno, pues tenemos que decir que es falso, ¿verdad? Esto que dice este estudiante es falso. Nosotros, para que haya corriente inducida, sabemos que debe haber una variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, efectivamente, aquí el imán tendrá las líneas de corriente de esta manera, las líneas de campo, perdón, de esta manera, ¿vale? Y estará inmóvil, pero el aro se mueve. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un movimiento relativo entre el aro y el imán. Me da igual si se mueve el aro, me da igual si se mueve el imán, lo que quiero es que haya un movimiento relativo entre ellos para que exista esta variación en el flujo, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta del estudiante 1, habría que rebatirla de esa manera. Pues aquí tenemos escrita la respuesta que deberíamos poner. Por otro lado, hay otra respuesta por parte del estudiante 2. El estudiante 2 dice, no circula la corriente porque el aro está enfrentado al polo sur del imán, no al polo norte. Bueno, pues en este caso también es falso, sí que hay corriente inducida. Da igual si está por el norte o por el sur, no da igual, pero sí que va a haber corriente. Lo único que va a cambiar es el sentido de la corriente inducida. No será lo mismo si se acerca por el norte, que estamos aumentando el flujo, por decirlo así, positivo, que si nos acercamos por el sur, que está aumentando el flujo, pero negativo, porque son líneas entrantes, ¿vale? Por lo tanto, sí que habrá corriente, lo que cambiará es simplemente el sentido de la corriente inducida, ¿de acuerdo? Pues esa será la respuesta que había que poner para el estudiante 2. Ahí tendríamos escrito ya lo que sería la respuesta que tendríamos que darle al estudiante número 2. Bueno, pues esa es una cuestión de las experimentales, de la experimentalidad, y bueno, pues como hay tiempo vamos a resolver un problema. Bueno, aquí tenemos el problema 60, que nos dice que tenemos dos conductores paralelos, muy largos. Hay un ejercicio similar, muy parecido. El número 54 creo que era muy parecido a este de los que tengo en este mismo canal. Dice que tenemos separados una distancia de 4 centímetros, esos dos hilos. Lo he sacado aquí un poco más grande para que se observe mejor. El conductor situado a la izquierda transporta una intensidad de 8 amperios, esa intensidad que hemos llamado I1 es de 8 amperios, mientras que el del otro, el hilo entrante, por esa X vemos que entra en la pantalla, es de 2 amperios. Bien, nos dan mu por aquí y nos dicen que dibujemos un esquema indicando cuál es la dirección y sentido del campo magnético en un punto situado entre los dos conductores y equidistante a ambos. Bueno, pues este es igual que el del 54 en este apartado. Si buscamos un punto equidistante entre medias de los dos hilos, vamos a ver el primero de ellos, la intensidad 1, el hilo 1, cómo está saliendo. Nosotros el campo, si utilizamos esa regla de la mano derecha en la que cerrando los dedos nos indica el sentido de las líneas de campo, fijaos que sería un campo en contra de las agujas del reloj, antihorario podríamos decir. Entonces, al pasar justo por este punto, el campo creado por la intensidad 1 tendría esta dirección y sentido al que podríamos llamar B1. Mientras en el mismo momento este campo, el que está entrando en la pantalla, pues estaría generando unas líneas de campo que en este caso serían en sentido horario. Por lo tanto, en el punto equidistante, en este punto medio, crearía un campo. Los dibujo uno al lado del otro, aunque estarían uno encima del otro realmente,
¿vale? Tendríamos este campo que sería B2, ¿vale? Entonces la suma de ambos, pues misma dirección, mismo sentido, pues esos campos se sumarían de esta manera, ¿vale? Y tendríamos un campo total creado por el 1 y el 2 de esta forma, ¿vale? Bueno, pues ese sería el apartado A. Nos dicen que calculemos el campo al que se refiere el apartado A, es decir, calculemos este campo. Bueno, pues este campo, vamos a ver, nosotros tenemos que el campo 1, B1, vamos a calcular su módulo, porque ya sabemos dirección y sentido cómo va a venir dado por mu sub 0 partido 2pi por la intensidad 1, y en este caso partido de x. Voy a llamar a x a la distancia entre el hilo y donde estamos calculando el campo, que realmente es la mitad de d. Como d era 0,04 metros, x va a ser 0,02 metros y nos va a valer tanto para el campo 1 como para el campo 2. Si nosotros ponemos los valores que nos dan, 4pi por 10 a la menos 7 dividido 2pi por la intensidad 1, que son 8 amperios, dividido de la distancia, que son 0,02 metros, ese campo que hemos llamado B1, el módulo de ese campo, es exactamente de 8 por 10 a la menos 5 teslas, a la menos 5 teslas, y si hacemos ahora el módulo del campo 2 sería todo igual, aunque bueno, si os dais cuenta, como el amperaje es la cuarta parte, el campo va a ser la cuarta parte también, porque todo lo demás es constante. Pero bueno, lo vamos a hacer, ¿vale? Mu sub 0 partido 2pi, en este caso por la intensidad 2, partido por x, es decir, 4pi por 10 a la menos 7 dividido 2pi, y ahora esto es lo único que cambia, son 2 amperios partido 0,02, ese campo 2 es de, obviamente, como hemos dicho antes, 2 por 10 a la menos 5, es decir, la cuarta parte del anterior. Si sumamos los dos, ¿vale? Ese campo total, el módulo de ese campo total viene dado por la suma 8 más 2, 10 por 10 a la menos 5, es decir, 10 a la menos 4 teslas. Ese sería el campo total creado que me están preguntando en el apartado B. Por último, en el apartado C nos dicen calcular la fuerza por unidad de longitud que estos conductores se ejercen entre sí y en qué sentido apunta. Bueno, vamos a calcular ese módulo de la fuerza por unidad de longitud, que sabéis que viene dado por mu sub 0 partido de 2pi por intensidad del hilo 1 por la intensidad del hilo 2 partido de la distancia que les separa. La distancia que les separa ahora ya es la total, 0,04 metros. No tenemos más que sustituir. Esa fuerza por unidad de longitud serán 4pi por 10 a la menos 7 partido 2pi por intensidad 1, que son 8 amperios, intensidad 2, que son 2 amperios, partido de la distancia total, 0,04 metros. La fuerza por unidad de longitud que nos aparece ahí son 8 por 10 a la menos 5 newtons, que es fuerza partido metro por unidad de longitud. Es decir, por cada metro de hilo se ejerce una fuerza de 8 por 10 a la menos 5 newtons. Dice, ¿y en qué dirección? Bueno, pues en este caso nosotros podemos saber que tenemos corrientes antiparalelas, es decir, que van en sentidos contrarios, y cuando eso ocurre sabemos que las fuerzas se repelen. Lo podemos hacer, si no nos acordamos, para no aprender cosas de memoria, pues nosotros podemos hacerlo. Fijaos, sobre el hilo de corriente 2 se genera un campo 1 que hemos dicho que va a ir hacia arriba, ¿vale? Si el campo 1 va hacia arriba, la corriente es entrante. Si llevamos por la regla de la mano derecha, la intensidad o L hacia adentro, utilizando la fórmula, ¿vale?, en la que tenemos intensidad por L por el campo, ¿vale?, vemos que L, que tiene la misma dirección y sentido que la intensidad, estaría entrando en la pantalla. Ve hacia arriba, la fuerza que se generaría sería una fuerza hacia la derecha, ¿vale? Una fuerza hacia la derecha, F12 podríamos llamar, y si lo hacemos sobre el hilo 1, el campo generado sobre el hilo 1 hemos dicho que va a ir también hacia arriba, ¿verdad?, porque seguiría el sentido horario, por lo tanto en este punto iría hacia arriba, ese sería B2, y utilizando igual, ahora en este caso la corriente es saliente,
Si llevamos la corriente sobre el campo, nos va a salir también una fuerza que en este caso va a apuntar hacia la izquierda, la fuerza que podemos llamar 2. Entonces, se repelerían esas fuerzas, se repelen esas fuerzas cuando tenemos dos hilos de corriente paralelos y con las corrientes en sentido contrario, ¿vale? Utilizando la regla de la mano derecha lo podemos ver. Bueno, pues ese sería el ejercicio 60, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.